En más un video de la serie Revolución Industrial 4.0, Inteligencia Artificial en la Construcción. En este video vamos a ver la revolución que la inteligencia artificial está causando en la construcción. La industria de la construcción es esencial en el desarrollo económico de la humanidad. Es a través de la construcción que nosotros tenemos nuestras viviendas, tenemos nuestra infraestructura de calles, rutas, puentes, túneles, puertos, aeropuertos. Todo eso debemos a la industria de construcción, al desarrollo que tenemos en la tecnología de construcción, de tener cosas cada vez mejores y cada vez más avanzadas. Es por eso que la industria de construcción representa un 13% del Producto Bruto del mundo, lo que significa en números 10 trillones de dólares por año es lo que genera el mercado de construcción. Esos datos fueron publicados por la cadena de televisión norteamericana CNBC a partir de un estudio de la consultora McKinsey. Por otro lado, ese estudio también muestra que aunque la construcción sea una industria pero muy importante para la actividad humana, para el desarrollo económico de los países y de la humanidad, hay algunos puntos que todavía faltan mejorar mucho. En este gráfico muestra que en 20 años la economía en general creció en productividad 2.8% al año en promedio, mientras que la construcción en el mismo periodo creció solo el 1% de productividad por año. Y es más, si comparamos la construcción con la industria de manufactura en general, el cuadro es aún peor. De acuerdo con el mismo estudio, mientras la economía en promedio creció 2.8% al año en productividad, la industria manufacturera creció el 3.6% al año en productividad. O sea, el crecimiento de productividad de la industria más que triplicó el crecimiento de la productividad de la construcción civil. Es por eso que también, de acuerdo a la cadena CNBC y a la consultora McKinsey, si hay un incremento de productividad importante en el sector de construcción, vamos a tener valores adicionales creados por ese incremento de productividad en muchísimos países del mundo. Es decir, más de 580 mil millones de dólares en Norteamérica y más de 440 mil millones de dólares en Asia se generarían solo por incremento de productividad. Sin duda que hay un incremento de productividad en la construcción en los últimos 10 años. Y ese incremento viene de la mano de la introducción cada vez más fuerte de tecnologías en el área de construcción. Sin embargo, cuando miramos a ese segmento, todavía tenemos algunos problemas que persisten. Uno de ellos, que todos comentamos, todos los que ya nos metimos en una obra, sea de construcción o de refacción, sabemos que es así, es exceder el presupuesto. Con altísima frecuencia, las obras pasan del presupuesto original, o porque no se previeron cosas, o porque se lanzaron ideas durante la construcción y cambios durante la construcción. El tradicional, ya que estamos, ¿por qué no hacemos también? Y eso termina generando más gastos, termina generando más carga en el presupuesto de la construcción. Todo eso hace con que la construcción no cumpla con los presupuestos originales. Y ese es un problema muy serio cuando se trata de obras grandes, cuando se trata de obras públicas o de grandes construcciones privadas. En fin, grandes obras sufren con el exceso de presupuesto que afecta muchísimo la inversión original. El otro problema que viene de la mano con el primero es incumplir los plazos. Con muchísima frecuencia, sea en obras públicas o en obras privadas, vemos que no se cumplen los plazos originales de construcción, o sea, no se termina en el tiempo que se debería haber terminado o en el tiempo previsto en el proyecto. Otro problema que también afecta es el desperdiciar materiales. Con muchísima frecuencia vemos, tanto aquí también, tanto en la obra privada como en la obra pública, que se construye una parte y después se tiene o que cortar o eliminar
o simplesmente cambiar lo que ya se construyó, generando material que debería estar en la construcción final y sin embargo termina en el tacho de basura. También tenemos que comentar otro problema que hay en el segmento de la construcción, que son los accidentes de trabajo. Con mucha frecuencia vemos accidentes durante las construcciones y al final de las construcciones, sea por problemas de errores de proyectos o muchas veces por errores de procedimiento durante la construcción. Otro punto que también se afecta en la construcción es el medio ambiente. Claro que construir algo genera un cambio en el medio ambiente, por supuesto que sí. Y además, durante la construcción se puede generar otros cambios en el medio ambiente que después se van a restaurar con la construcción final. Sin embargo, los materiales, la creación de esos materiales, también generan problemas en el medio ambiente. El cemento es una industria muy importante, es una materia prima muy importante de la construcción, diría esencial de la construcción como la entendemos hoy, y producir cemento es una actividad que genera daños al medio ambiente y que afecta el medio ambiente. Todo eso, todos esos problemas, aliados a la falta de tecnología que se experimentó durante los 15 años de ese estudio mostrado por la cadena CNBC y por la consultora McKinsey, hizo con que ese sector fuera muy poco atractivo para los jóvenes. Los profesionales jóvenes no consideraban ir al mercado de construcción. En los últimos años, esa tendencia se está revertiendo justamente por la introducción de nuevas tecnologías en ese sector. Para atacar a cada uno de esos problemas, es que vamos a ver en este video cómo la inteligencia artificial está actuando, cómo la inteligencia artificial se está utilizando para resolver problemas del segmento de construcción y para generar mejor productividad en esa actividad importante para la vida humana. Por el gran potencial de la inteligencia artificial, esa tecnología fantástica que ya vimos aquí en el canal aplicada a muchos segmentos. Tenemos videos sobre inteligencia artificial en el gobierno, en la justicia, en la medicina, en la publicidad, en la logística. En todos esos segmentos, la inteligencia artificial promueve revoluciones, porque termina por modernizar las actividades, termina por modernizar la forma como se trabaja en cada uno de esos segmentos. Bueno, en la construcción no es diferente. Y si dividimos la construcción en sus etapas, vamos a ver, en primer lugar, cómo la inteligencia artificial está hoy afectando el diseño de la construcción. El uso de inteligencia artificial en los diseños está mejorando muchísimo la productividad en este momento inicial de una obra, que es el momento de generar cómo va a ser la obra final. Para eso se está utilizando la tecnología de Generative Design, o sea, de diseño generativo. Se busca a través de una descripción, por ejemplo, en los sistemas de texto a imagen, a través de una descripción generar una imagen de cómo va a ser la obra final. Además, hay sistemas especializados para arquitectura, para ingeniería, que utilizan imagen a imagen. O sea, a partir de una imagen se genera la imagen final que se quiere. Me pueden argumentar, sí, Fernando, pero un arquitecto, un ingeniero no pueden generar esa imagen final, esa idealización final. Sin duda que puede. Sin embargo, la inteligencia artificial puede generar miles de opciones, mientras una persona, un profesional, puede generar una. Y con eso podemos tener muchas opciones para poder elegir, muchas opciones para poder combinar y para sacar diseños innovadores. Eso permite, en ese proceso de diseño, un fenomenal ahorro de tiempo, porque se puede generar muchas imágenes y poder seleccionar y combinarlas. Y eso también resulta en un fuerte incremento de calidad de la imagen final, de la idealización de la obra final, de lo que se quiere hacer. Aparte, esos sistemas de inteligencia artificial se pueden parametrizar de forma a tener soluciones óptimas en relación a, por ejemplo, sustentabilidad, en relación a mantener el medio ambiente o en relación a tener bajos costos de mantenimiento de las edificaciones en el futuro. Y la inteligencia artificial combinada con tecnologías como realidad virtual y realidad aumentada
tela, aí representadas por VR e AR, permitem visualizar como vão ser essas obras antes de construí-las. Ver como essas obras vão afetar, por exemplo, o vecindário onde vão estar construídas. O outro aspecto em que a inteligência artificial contribui e cada vez mais está contribuindo para a construção é em la administração das obras. Em la administração, temos um processo muito interessante que é como a inteligência artificial aprende de los dados. A inteligência artificial aprendeu de muitíssimas obras já realizadas, a partir de muitos arquivos, muitos dados, muitos valores de obras já realizadas. E isso permite criar sistemas que utilizam inteligência artificial para controlar, por exemplo, o prazo de los provedores. Isso permite a los gerentes, a las personas que vão manejar a construção, controlar de forma óptima todo o processo e, además, identificar potenciais atrasos e potenciais riscos para que não se cumpra o presupuesto original. Outro aspecto em que a inteligência artificial está revolucionando a construção, e nesse aspecto temos muitíssimos exemplos, é em la automatização de la construção. Em la automatização de la construção, estamos vendo cada vez mais robots trabalhando em los sitios de construção. Robots que fazem pintura, que fazem terminação, robots que põem ladrillos e construem paredes. Tudo isso são máquinas que hoje podem trabalhar a la par com seus colegas humanos, porque são dentro da tecnologia de cobots. Nós temos um vídeo aqui no canal que explica o que são os cobots, os robots colaborativos, e esses robots ajudam e melhoram muito a produtividade. Además de trabalhar 24 horas por dia, trabalham com muitíssima precisão, trabalham com um nível praticamente zero de ter que fazer um retrabalho por um erro. E isso representa um fantástico incremento de produtividade. Además de la utilización de esos robots específicos para la construcción, tenemos también el uso de las impresoras 3D. Hay impresoras 3D que permiten generar construcciones de ladrillos o de bloques y además impresoras 3D que permiten generar construcciones directamente de hormigón, a través de la inyección de hormigón camada por camada, generando construcciones. Há muitas casas já generadas dessa forma, já construídas dessa forma, e isso permite reduzir muito os tempos e os custos de construção. Además de que reduzem muitíssimo a necessidade de mão de obra para fazer uma construção, seja de uma vivienda, seja de um edifício mais grande. A tecnologia de inteligência artificial também está revolucionando a forma como controlamos uma construção, como controlamos uma obra. Um bom exemplo desse controle que pode haver das obras é através de imagens generadas por drones. Já temos sistemas que utilizam imagens generadas por drones que estão sobrevolando uma obra grande, analisam as imagens e identificam pontos importantes de cada uma dessas imagens. Identificam desde avanços da obra, ou a falta de avanços ou atrasos possíveis no avance da obra, e também identificam situações de risco. E com isso identificam onde é necessário cambiar procedimentos ou cambiar uma determinada logística de movimento de materiais para evitar riscos que puedan ser en el futuro problemas hasta para la vida de los empleados. Otra forma que la inteligencia artificial también mejora el control de la construcción es a través de la predicción de mantenimiento. Como la inteligencia artificial otra vez aprende de los datos, la inteligencia artificial puede identificar para las máquinas principales, para los motores, para los generadores, para las excavadoras, cuando es necesario mantenimiento, quando está cerca da probabilidade de ter uma ruptura, um problema técnico em uma máquina importante para a construção. E com isso programar um mantenimento que evite uma parada em la construção porque uma máquina essencial deixou de funcionar. Há muitos outros aspectos em que a inteligência artificial está revolucionando a construção. Pero uno más que podemos agregar a nuestra lista en este video es en el entrenamiento de profesionales. En ese entrenamiento
La inteligencia artificial genera situaciones para que los profesionales puedan aprender y actuar en consecuencia, a través de ejemplos reales. Son plataformas de entrenamiento, plataformas de capacitación, en las que los profesionales van a tener contacto con situaciones reales con las que van a tener que manejar en una obra. O sea, van a tener que resolver problemas en un curso de capacitación a partir de imágenes y situaciones reales. Y esos sistemas de inteligencia artificial en capacitación también permiten crear situaciones de simulaciones, o sea, trabajar con situaciones simuladas que sean muy similares a situaciones reales para que la persona pueda saber cómo va a enfrentar cada una de esas situaciones en el momento, en la realidad. Aparte, también agregando tecnología de realidad virtual y de realidad aumentada, permite capacitar a las personas como si estuvieran directamente en el sitio de construcción, teniendo que enfrentar las situaciones reales que están ocurriendo en un sitio de construcción, pero de forma simulada, de forma que permita un aprendizaje, de forma que permita que la persona pueda sentir, sin tener grandes riesgos, cuáles son las situaciones que tiene que poder manejar en el futuro. Hay varios otros aspectos en el que la inteligencia artificial está revolucionando la construcción. Esos otros aspectos van a ser objeto de un próximo video sobre el tema.